fondo o por qué son dos? Tienes un Eso ya estaba ahí. chamán y tienes vals del murciélago. El vals va a ser el que yo voy a tocar. El otro ya estaba ahí. El vals es lo que voy a tocar. El otro ya estaba ahí. Ah, ¿cuál vas a tocar? El vals de murciélago. Ok. A la media. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universus. Antes de entrar en materia, ya saben, medios de comunicación, tenemos el teléfono en cabina 67980290, el teléfono celular para WhatsApp, tenemos el 55 37 66 20 59. No sé si mi voz se escucha bien o me acerco el micrófono, ¿ahí estoy bien? Bueno, ok. Redes sociales nos pueden encontrar primeramente en Facebook como Circo Volador, después como Circo Volador Radio para todas aquellas personas que están viendo la transmisión en vivo, como por ahí está Viridiana Prado, muchísimas gracias Viris, Azucena, muchísimas gracias por estar viendo también la transmisión, y para aquellas personas que me están escuchando a través de la página, les recuerdo que es www.circovolador.org/radio, ¿ok? En Twitter nos pueden encontrar como @circovolador, a un servidor como @asmisael, y en Instagram como Circo Volador, y a mí como Lord-asmisael. Mi compañero por acá está también Atila, mi compañero de la voz del sigilo. Muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando acerca del Segundo Imperio Mexicano, dado a que según las efemérides nacionales, pues la semana pasada se cumplió un aniversario más del fusilamiento de Maximiliano en aquel Cerro de las Cruces en Querétaro, así que vamos a estar hablando todo lo que hubo detrás de esto hasta ese momento en que Maximiliano es fusilado junto con otras dos personas. Pues bien, antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña pequeño paréntesis, vamos, ¿qué es lo que trajo a Maximiliano de Habsburgo aquí a nuestro país? Resulta que el 27 de julio de 1857, Maximiliano contrae nupcias con la princesa Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey Leopoldo I, rey de los belgas. Y bueno, el suegro de Maximiliano comenzó primero a presionar un tanto a el emperador Francisco José para que diese al archiduque Maximiliano el nombramiento de virrey del reino de Lombardo Veneto, ya que así se cumplirían las ambiciones dinásticas. Recordemos que en ese tiempo, cuando se llevaban a cabo ciertos matrimonios por obviamente conveniencia, en este caso pues era entre Bélgica y lo que era Habsburgo, una parte de Alemania, ahora conocido como Alemania. Ahí se había un enlazamiento más allá de lo que era el amor, eran simplemente intereses pues políticos más que nada. Resulta que Austria pierde posesiones y el archiduque decide retirarse de la vida pública, me refiero a Maximiliano, hacia el castillo de Miramar. Cuando se encuentra ahí, recibe las primeras proposiciones por parte de Napoleón III y un grupo de conservadores políticos mexicanos para que fuese a México, para que llegase aquí a nuestras tierras y para que él encabezara lo que ellos llamaban un imperio mexicano. En primera instancia, pues a Maximiliano no le interesa mucho la idea, él estaba muy contento ahí en Miramar, pues vaya, él cultivaba flores, disecaba animales, etcétera. Él estaba muy bien ahí. Él no se quería mover, pero fueron muchas las insistencias. E incluso Maximiliano durante su vamos a llamarlo viaje de bodas, cuando se casa con Carlota, viaja a América, viaja incluso a Brasil, le llama muchísimo la atención pues todo lo que es esta cultura, y cuando empieza a estudiar un poco más de lo que es México y la gran variedad y diversidad cultural, mi querido hermano Alfonso, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Pues entonces a Maximiliano pues le empieza a interesar un poco más a esto. Tendrían que pasar 6 años de matrimonio hasta que el emperador Napoleón III de Francia presiona a tal grado a Maximiliano para que él acceda y pues tome el trono
y así filiarse a las nuevas filas para seguir llevando recordemos que había ya una especie de invasión a nuestro país, la batalla de Puebla que celebra cada 5 de mayo, pues por ahí aparece la efeméride. Pues bien, al final, después de mucho duro y dale y lavarle el coco al pobre de Maximiliano, él termina aceptando el cargo de emperador de México y se inaugura ya oficialmente el segundo imperio mexicano. Recordemos que el primer imperio mexicano estuvo en manos de Iturbide una vez que se consuma la independencia de nuestro país, que por cierto ya estamos muy cerca para este bicentenario de la consumación de la independencia, esto en 1821, que lamentablemente duraría solamente 3 años. Resulta que, sin embargo, ante los apoyos que en primera instancia se le decían o se le daban a Maximiliano para que él quedara como un emperador, y a él realmente le pintan las cosas de cierta manera. Él obviamente no sabía que aquí en México teníamos un gobierno de república, que el presidente era don Benito Juárez García. Maximiliano ignoraba muchísimas cosas. Realmente Maximiliano lamentablemente llegaría a nuestro país a base de mentiras y de sueños rosas y nubes de algodón. Después de los excesos de la dictadura aquí en nuestro país por parte de Santa Anna y de las batallas de la guerra de reforma, México se encontraba en una bancarrota prácticamente total. No había dinero para saldar las deudas que teníamos con algunos países de Europa. Y es entonces que en ese momento pues la ambición de Napoleón III es más avivada. Por eso es que él propone a Maximiliano para que se venga acá a México, para que él tome el trono, se instituya el segundo imperio mexicano, y entonces esas deudas digamos que iba a ser borrón y cuenta nueva, pero de todos modos Napoleón III tenía muchísimos intereses de por medio en nuestro país. Resulta que a los países a los que les debíamos estaba entre ellos Francia, Reino Unido y España. Estos 3 países se lanzan en una campaña al unísono en contra de nuestro país, pero solamente Gran Bretaña y España de cierta forma respetan ciertas reglas que se tienen en el combate, muy al contrario de lo que haría la Francia de Napoleón III, en la cual ellos invaden totalmente, y eso nos lleva totalmente hacia algo que se le llama los tratados de la soledad. ¿De qué iban estos tratados de la soledad? Bueno, primero se debía reconocer el gobierno de Juárez, la declaración de que las potencias respetaran la integridad, la independencia y la soberanía de nuestro país. Toda negociación se llevaría a cabo ahí en Orizaba, Veracruz. Las fuerzas aliadas establecerían sus cuarteles en las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán, Puebla. En caso de declararse rotas las relaciones, las tropas aliadas volverían a los puntos que inicialmente ocupaban en las costas de Veracruz. En cualquier caso, digamos que se llegó a un acuerdo pacífico, como les mencionaba, entre lo que era Inglaterra y España, quienes estuvieron hasta cierto punto pues de acuerdo con este tratado para que se les pagase en algún otro momento y no se invadiera el país. Por su parte, Francia no dobló las manos, Francia no respetó este acuerdo, y pocos días después, en la última sesión del tripartito, un 15 de abril de 1862, el nuevo delegado francés Dubois de Saligny anunció su apoyo a los conservadores opuestos hacia el gobierno que estaba instaurado de Juárez, y acusó a Juan Prim de querer coronarse a sí mismo como emperador. Empezaron ahí un merequetengue de artimañas, de habladurías, de chismes. Incluso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, finalmente las fuerzas francesas al mando del general Lozenses avanzaron hacia la capital de México, trasladando sus fuerzas de Córdoba a Orizaba. Comenzarían los primeros enfrentamientos el 19 de abril de 1862, y las tropas francesas se prepararon a avanzar hacia la Ciudad de México. De ahí ya vendría pues todo este asunto de la gran batalla de Puebla, que en algún momento en determinado pues hablaríamos ya en su momento. Por ahora nos vamos a centrar más. Esto es un pequeño preámbulo nada más para que vayamos viendo qué es lo que llevaría a las fuerzas conservadoras a traer a un emperador a nuestro país, a traerlo de regreso, no de regreso, perdón, de instaurar de regreso una monarquía a nuestro país. Pero ¿qué es lo que sucede entonces cuando llega por fin
se traslada Maximiliano y Carlota desde Miramar, desde su castillo de Miramar. Bueno, esto sucede en un 10 de abril de 1864. Maximiliano presta juramento para este nuevo imperio, el cual textualmente dice así: acepto el poder constituyente con que me ha querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, el grupo conservador mexicano ahí presente. Pero solo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Así que, como os lo anuncié, me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de leyes constitucionales, tan luego como la pacificación del país se haya conseguido completamente. Si se dan cuenta, con este juramento que presta Maximiliano ahí en Miramar, junto con esta corte de conservadores mexicanos, Maximiliano realmente lo que trata es: ok, acepto el trono, ok, me voy a ir hasta México, pero voy a tratar de mantener las cosas en paz, voy a tratar en la manera posible de instituir nuevas leyes, de que el país tan herido, porque realmente nuestro país estaba herido de muerte, el país vuelva a recobrar cierta grandeza o cierto poderío, y después yo me comprometo a entregar el poder en manos de alguien que sea más competente. Obviamente se hablaba de algún mexicano. En este caso, pues les repito, ya había un gobierno, estaba Juárez al frente de nuestro gobierno. Y bueno, Maximiliano y Carlota llegaron al puerto de Veracruz a bordo de la famosa fragata Novara un 28 de mayo de 1864. Casi un año después de la entrada de las famosas tropas francesas a la capital mexicana, entre el júbilo y la algarabía de los conservadores, pero no del pueblo veracruzano, lo que originaría que la emperatriz Carlota derramara lágrimas de frustración y de pena, puesto que ellos pensaban que realmente los iban a recibir con bombo y platillo, pero los recibieron más que nada con abucheos, groserías, y pues ya se imaginarán ustedes la escena. Especialmente cuando llegan a Puebla, que contaba en aquel entonces con alrededor de 70,000 habitantes y era la segunda ciudad, más poblada de aquel entonces, y la Ciudad de México, ya que el ejército francés tenía bajo su control militar las principales ciudades del país. Los conservadores mexicanos, esta comitiva de conservadores, recibieron a la pareja imperial mexicana con un júbilo que rayaba casi en un delirio. Después de tantos años de guerra civil entre conservadores y liberales, por fin se creía que llegaría la paz y estabilidad a el país. Mi querido José Juan, qué bueno que te estás dando el tiempo de ver el programa, espero que sea de tu agrado. Ya sabes, dudas, comentarios, aquí estoy para servirte. Cuando llegan a la ciudad, se dice que el tránsito de una de las primeras naciones monárquicas de América Latina corría por todos los países de América Latina. Decenas de miles de personas recibieron a Maximiliano y Carlota en la capital de México, pero eran lo que comúnmente llamamos aquí acarreados, gente que fueron llevados a la fuerza para que corearan y para que dieran las albricias a estos dos nuevos monarcas. No obstante, había también otra facción de gente que llegó hasta el Zócalo, bueno, lo que ahora conocemos como el Zócalo de la Ciudad de México, que los abuchaban y les llamaban mueran los mochos. Por ahí ya recordarán pues de dónde viene la palabrita, como ahora comúnmente se le llama a alguna gente que es mocha. Bueno, desde ese tiempo ya se utilizaba este apelativo. Maximiliano y Carlota, ya empoderados, es decir, ya instituidos como emperadores y emperador y emperatriz, pretendían buscar la popularidad del pueblo, pero sin conseguirlo. El 4 de enero de 1865, tanto Carlota como Maximiliano pasearon por las calles de México a caballo con el traje de los rancheros ricos, hecho que a los republicanos liberales les causó risa y a los monárquicos ponerse las manos en el rostro. De hecho, por ahí, si ustedes tienen la oportunidad de visitar en estos días el castillo de Chapultepec, o si les queda un poco más fácil irse a Google, busquen cuadros o retratos tanto de Maximiliano como de Carlota, y por ahí está el cuadro. Lamentablemente yo por las prisas no pude traerles en esta ocasión ilustraciones, pero por ahí está el cuadro de Maximiliano montando a caballo con un traje de gala charro, que la verdad es que
pues no es que le quede mal al señor, pero vamos, no tenía el porte para llevar pues tal traje tan representativo y tan respetado aquí en nuestro país. En ese momento había algo de calma ya en el país, pero del otro lado del charco, vamos a llamarlo por allá en Europa, Prusia había ganado rápidamente la guerra a Austria en tan solo 3 semanas y amenazaba a Francia con la fuerza de sus ejércitos. Por el otro lado, ya de regreso a nuestro continente, Estados Unidos de Norteamérica había finalizado por fin su guerra civil, que le había tomado 3 años, de 1861 a 1865, y apoyaron con más medios y recursos al ejército de Benito Juárez, presionando a su vez a Napoleón III para que retirase sus tropas de México. Maximiliano, cuando él se daba estos grandes paseos allá arriba en el castillo de Chapultepec, que dado en ese tiempo no había tanta contaminación como ahora, no había tantos edificios como ahora y se podía ver a lo largo y ancho el Valle de México, Maximiliano expresaría: el Valle de México es como un inmenso manto de oro rodeado de enormes montañas matizadas con todos los colores, desde la rosa pálida hasta el violeta o el más profundo azul cielo. Unas rocosas y quebradas y oscuras como las costas de Sicilia, las otras cubiertas de bosques como las verdes montañas de Suiza, y entre todas ellas las más hermosas eran Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Como se darán cuenta, Maximiliano pues realmente quedó maravillado con lo que él ve allá arriba en el castillo de Chapultepec. Pero independientemente de su bucólico paisaje tropical, Maximiliano apreció en la capital mexicana la realidad de un país herido por la guerra y profundamente dividido en sus convicciones. Las tropas francesas continuaban peleando palmo a palmo el territorio nacional. Maximiliano entonces comenzó a construir museos y trató de conservar la cultura mexicana. Una de las grandes contribuciones como emperador serían precisamente eso. Humberto García, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Mi querido y venerable Jorge Padilla Villegas, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Jacqueline Soto, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Resulta que mientras todo esto sucedía, la emperatriz Carlota comenzó a organizar fiestas para la beneficencia mexicana a fin de obtener fondos para los más pobres y viajar por varias regiones mexicanas. A ella le preocupaba bastante el ver a tanto niño pues prácticamente en calidad de calle, niños desnutridos, desvencijados, sin ropa. Le daba lástima, pero no una lástima monárquica como la que existía en Inglaterra o en Francia o por los otros grandes reyes o virreyes, sino que era una lástima auténtica, es decir, a esta mujer realmente le dolía como suyo ver tanta miseria. Por eso es que estos bailes, en lugar de hacerlo simplemente para lucir la vajilla y la porcelana fina o la platería, ella lo hacía para recaudar fondos y así asistir a los niños en calidad de calle o los niños huérfanos. También fueron los numerosos viajes por Maximiliano por las regiones interiores del país. Se dicen que fueron más de 200 días de duración en total. El emperador en estos viajes buscaba la legitimización del régimen monárquico que se acababa de implantar. Además, a Maximiliano le parecía conveniente y aceptado suplir su falta de experiencia sobre el país y sus habitantes con extensos viajes informativos, presentándose ante sus súbditos como soberano, como el emperador Maximiliano, aunque también tenían un trasfondo político e incluso, según parece, el último que realizaría a Querétaro buscaba in extremis un acuerdo con Benito Juárez al proponerle la formación de un Congreso Nacional, el cual debería deliberar sobre el futuro sistema de gobierno de México. Es decir, como les comentaba al principio del programa, cuando él hace el juramento para tomar el trono del Segundo Imperio Mexicano, él lo hace con la zozobra de que esto es simplemente momentáneo, de que él no iba a estar siempre como el soberano, como el monarca, sino que se habla incluso de que hay algunas cartas por ahí en las cuales él trató de tener comunicación con Benito Juárez para verse cara a cara, para presentarle sus respetos y para decirle que él no era ningún usurpador, que él no había venido a quitarle ningún poder
aunque en realidad pues obviamente sí se le restaba, sí se le había quitado poder a Benito Juárez como presidente de la República, pero Maximiliano, le repito, había sido engañado por en muchos sentidos. Era evidente que el emperador Maximiliano se mantenía en el trono mexicano gracias al apoyo de Napoleón III, es decir, de Francia, y en menor medida de Bélgica y del Imperio Austrohúngaro, obviamente por la casa de Maximiliano y por la casa de Carlota. Tras estudios ya de hace décadas como recientes aportaciones históricas, se pone de manifiesto que el segundo imperio mexicano fue una experiencia netamente extranjera, que a lo sumo contó con el apoyo de algunos monárquicos conservadores trasnochados. El historiador y periodista mexicano Antonio Caso señalaba que el imperio mexicano se debió al deseo de Napoleón III de fundar en México un gobierno fuerte que detuviera la expansión anglosajona y determinara el reflorecimiento de la civilización latina en América. Tal fue la sumisión de Maximiliano a Francia que el 8 de diciembre de 1865 envió a Napoleón III 5 volúmenes de leyes, decretos y reglamentos que formaban la administración del Segundo Imperio Mexicano, a los que seguirían muy pronto otros 2 volúmenes que ya se estaban encuadernando en ese momento. Otro, la elaboración de un código civil del cual se promulgaron sus 2 primeros libros, según un historiador de apellido Flint. El emperador Maximiliano nombró a todos aquellos extranjeros que hubiesen sido enviados por Napoleón III, ya fuera por su experiencia en las finanzas o como funcionarios, a formar parte de un ministerio de Hacienda, y le mandaría también a Langlis, lo cual esto fue aprobado por todos los partidarios de una monarquía en México, quienes lamentaban que extranjeros como Bossain, Eloin y Langlis fueran los que realmente gobernaran el país. Es decir, sí, Maximiliano estaba a la cabeza del imperio, él era el emperador, pero realmente los que movían los hilos pues eran otros sujetos los cuales trataban de aprovecharse de la situación. De la misma manera, el emperador saldó sus compromisos con los conservadores mexicanos que lo habían avalado, teniéndole en cuenta en la formación de su gobierno, otorgándoles funciones públicas o facilitándose la realización de sus actividades económicas en el sector industrial o mercantil. La mayor parte de estos extranjeros que ocuparon puestos administrativos, especialmente en las prefecturas, eran a su vez militares, con los que se remarcaba la presencia militar de Francia aún en nuestro país, en las comunidades y no solo en la capital. Maximiliano había recibido una educación muy completa desde pequeño para ser un rey ilustrado más que un monarca liberal, ya que pretendía liberar la situación del pueblo, pero sin contar con su participación política. De sus memorias de Maximiliano podemos extraer algunos de sus aforismos en los que pretendía él mejorar la situación del pueblo mexicano, pero sin su participación directa. Leo textualmente: el pueblo en masa no tiene inteligencia, pero sí instinto, y este instinto siempre es justo. Los gobernantes que saben dirigirlo hacia un desarrollo gradual y libre cosechan la paz y la prosperidad. Otro aforismo interesante de Maximiliano dice: el príncipe debe estar sobre todos los partidos, y en un estado bien ordenado todos ellos deben de estarle sometido. Fechado en el 30 de mayo de 1860. Maximiliano, sin ninguna duda, fue un infatigable viajero que recorrió en su juventud gran parte de Europa. Visitaría Italia, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Albania, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Noruega, e incluso viajó hasta Brasil, como les había comentado, antes de ser coronado emperador de México. Al llegar a la capital mexicana, la pareja imperial, como todos sabemos, se instalaría en el castillo de Chapultepec para utilizarlo como residencia, y de ahí se ordenaría trazar un camino que le conectase a la ciudad, el famosísimo Paseo de la Emperatriz, lo que hoy conocemos como Paseo de Reforma. Este castillo, ahí les va el dato curioso porque muchas personas no lo sabían, ahí les va el dato. Este castillo de Chapultepec fue edificado a finales del siglo XVIII en tiempos del virrey Conde de Gálvez
cuando el Cerro del Chapulín fue testigo de cómo se levantó sobre su cúspide y la primera construcción de lo que actualmente es el castillo. La construcción duró más o menos 3 años, por ahí de entre 1785 y 1787. Fue una residencia de verano, una residencia de recreo virreinal, ricamente ornamentada con algunos de los torreones y almenas que desde ese entonces le darían una especie de aspecto militar, y aún ahora para todos los que lo hemos visitado se nota tal cual como tiene cierto aire militar. El Imperio Mexicano adoptó el lema que todos ustedes que me están viendo y que miraron el flyer que yo puse en las redes sociales, ahí en el lema aparece las palabras equidad en la justicia. Contaba con el apoyo del Partido Conservador, con la Iglesia Católica en México, en ese tiempo encabezado por el arzobispo Labastida y Ochoa, y de buena parte de la población de tradición católica, aunque tuvo una oposición férrea por parte de los liberales. Durante su gobierno, Maximiliano I de México trató de desarrollar a toda costa la economía mexicana y socialmente también a los territorios bajo su custodia, aplicándole los conocimientos que él había aprendido desde muy joven y para el inicio de su gobierno. Sus primeras acciones fue reorganizar la Academia de San Carlos, fundó los museos de Historia Natural y de Arqueología, la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, manifestó su apoyo a la ley de la reforma que ya estaba echada andada desde Juárez, es decir, cuando él llega comienza a ver y decir, bueno, ¿en dónde se quedó Juárez? ¿Qué puedo hacer yo para continuar el camino que dejaría Benito Juárez? Él apoya la ley, la desamortiguación eclesiástica emitida por el presidente en 1857, es decir, él se da cuenta que la Iglesia Católica tiene gran poder en cuanto a lo que es el gobierno. Él apoya esa separación de la Iglesia a Estado que ya había comenzado a impulsar Benito Juárez, es decir, los bienes de la Iglesia en México sumaban unos 100 millones de pesos en total. Estos 100 millones de pesos en total representaban más o menos el 20% de la riqueza total, es decir, una quinta parte de lo que era toda la riqueza de nuestro país. No obstante, Maximiliano decretó la religión católica como la oficial del imperio, pero mantuvo los principios de la reforma liberal. ¿Cómo fue esto? Bueno, no suprimió las desamortiguaciones eclesiásticas por los problemas económicos que podría conllevar esa medida y para atraer a los liberales. Alejó al clero del gobierno, dispuso que los servicios religiosos dispuso que los asuntos de la iglesia, fueran gratuitos y que toda correspondencia con Roma pasara por la censura del gobierno antes de ser entregada, es decir, llegaba correspondencia al Vaticano, se tenía que revisar qué era y posteriormente se le entregaba a sacerdotes, a obispos, etcétera, etcétera. En medio de estas álgidas circunstancias, Maximiliano dio un paso más decretando el 7 de enero de 1865 el executor, es decir, la venia estatal previa usual en las monarquías absolutas, para la ejecución y la publicación de bulas, breves y reescritos provenientes de la corte de Roma, lo cual esto contentó en gran medida y en gran facción a lo que era la Iglesia Católica aquí en nuestro país y también allá en Roma. Una nueva ley promulgada el 26 de febrero de 1865 y firmada por Maximiliano en la capital mexicana ratificaría la nacionalización de los bienes eclesiásticos como señala el artículo 9 de dicha ley y que voy a leerles un pedacito. Los derechos legítimos adquiridos por la ley de 25 de junio de 1856 no serán anulados sino por renuncia expresa del que los disfrute o por prueba evidente de que la operación se ha llevado a cabo faltando a esta misma ley. Y continúa. El precio de las enajenaciones será de un 6% anual con hipotecas sobre la propiedad. Y por último, indicaba que para ser enajenadas las propiedades rústicas se dividirían por lotes. Un hecho que puso en manifiesto esa tendencia incompatible con los conservadores
les fue el hecho de que Maximiliano suprimía la tolerancia de cultos, la abolición del fuero eclesiástico, la nacionalización de los bienes de la iglesia, exigía del paz imperial para los documentos pontificios y que todas las que ratificaría la legislación juarista como la del registro civil y de cementerios llevarían al emperador a un enfrentamiento con el clero, con la Iglesia Católica en México y con el mismísimo Vaticano. Debido a ello, las relaciones entre el Estado y la Iglesia fueron siempre tirantes durante el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano, por su parte, siempre tuvo una relación complicada, no tanto como con el clero mexicano como con la curia romana. En el Segundo Imperio Mexicano se carecía de constitución como marco básico y fundamental de cualquier régimen que se aprecie de liberal. Las leyes más importantes se incluían en el denominado estatuto, una especie de carta otorgada en el que no se mencionaba que la soberanía reside en el pueblo, sino que residía en el propio emperador Maximiliano, quien graciosamente otorgaba ciertos derechos a los ciudadanos mexicanos, además de los escasos derechos que se concedían a los ciudadanos, eran muy ilimitados y pendientes del desarrollo de las normativas legislativas que en ese momento se llevaban a cabo en gran parte del mundo. Tal era el poder del emperador que ya era el título primero, artículo cuarto, señalaba que el emperador representaba la soberanía nacional y mientras otra cosa no se decretase, la ejercería en todos sus ramos. Además de los 88 artículos que tenía en total el estatuto, al menos 9 de ellos reflejaban la intromisión directa del emperador para el nombramiento de altos cargos civiles como procuradores y alcaldes o representantes en cámaras, como militares, jefes de la milicia. Por acá me comenta José Juan. No quiero distraerte, solo que te mando un fuerte abrazo de cumpleaños adelantado unas horas, del que siempre un placer saludarte, mi querido Isaac. Muchísimas gracias, José Juan, te lo agradezco muchísimo. Algunos de los que me están viendo saben que mi cumpleaños pues es el día de mañana, pero ya aquí mi querido José Juan ya se me adelantó. Te recibo fraternalmente el abrazo y te mando uno de regreso, y aprovechamos esta pequeña pausa también, valga la redundancia, para hacer una pequeña pausa comercial. Esto que vamos a escuchar es un vals alemán. Esto se llama el Vals de El Murciélago. Estamos apenas a la mitad del programa. No se me muevan de donde están. Salud. A ver, casi no se escucha. Ya pedí que le subieran un poquito. Ahí estamos bien. Disfrútenlo. Yo me desaparezco tantito, pero regreso con ustedes. No se me muevan.
Ya regresé. Bueno, se me olvidó comentarles, ahorita lo voy a repetir de todos modos cuando entremos al aire. Esto que estamos escuchando, como les había dicho, es el Vals del Murciélago. Y este vals fue compuesto por Johann Strauss. Así que ahí anótenle si les gusta este tipo de música. Es un vals muy muy bonito. De hecho ha aparecido en muchísimas películas. Salud, mi querido hermano Alfonso Montes, mi querido hermano Jorge Padilla. Saludcita. El sábado, ¿no? ¿Qué dice? El sábado sacamos la pólvora. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Ok, ya estamos de regreso. Bueno, me voy dando cuenta que el tiempo nos está premiando y la verdad es que es mucha información. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar, por ejemplo, en internet relacionado con el Segundo Imperio Mexicano, se van a dar cuenta que hay muy poca información. Es decir, le pueden dar una leída en que les gusta 10-15 minutos. Yo siempre trato de traerles más información de la que obviamente pueden encontrar así de primera mano en Wikipedia o en Educared o en muchas páginas. Yo me voy más a diferentes fuentes, a diferentes libros. Por eso es de que nos vamos a ir a una segunda parte del programa, porque todavía esto es lo que les estoy platicando, es lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, pero ya es donde entra la parte del declive o la caída del imperio, y bueno, que terminaría por el fusilamiento de Maximiliano. También es mucha información y no quisiera decírselo así como que en resumen, ¿no? Entonces vamos a continuar y así que hasta donde el reloj nos permita, y de ahí nos iremos a una segunda parte. Comentábamos que en México durante el mandato de este Maximiliano no teníamos una constitución como la que tendríamos, por ejemplo, en el tiempo de Juárez, o ya un poco más adelante la que actualmente nos rige, sino que teníamos algo a lo que se le llamaba el estatuto. Pues bien, resulta que el estatuto establecía que la soberanía radicaba en el soberano. En este sentido, el estatuto se ve como una forma de organización del gobierno imperial y nunca como una constitución. Es decir, no se trataba de una constitución en sentido estricto, sino más bien de un plan de organización político y administrativo. Analizando en profundidad, si ustedes tienen oportunidad y si no tienen a la mano, díganme, yo por ahí tengo algunas partes de este estatuto. Analizando en profundidad el estatuto, casi podríamos atrevernos a señalar que el emperador y la emperatriz, porque también Carlota tuvo mucho que ver con este estatuto, con estas leyes, con estos artículos que se promulgarían en determinado momento para regir nuestro país. Ellos ejercían como monarcas ilustrados, ya que la soberanía no emanaba del pueblo, sino del emperador, que nombraba a todos los altos cargos del país. Realizaban disposiciones y decretos que ellos mismos aprobaban para su puesta en marcha sin ningún control previo, e incluso cuando alguna ley era debatida por el gobierno del emperador Maximiliano, actuaba no solo como rey, sino también como presidente del gobierno del Segundo Imperio Mexicano, imponiendo entonces su criterio. Como les había comentado, la emperatriz Carlota Amalia también intervenía en la política. Cuando Maximiliano se ausentaba en la capital para pasar varias semanas de descanso en su residencia de Cuernavaca, era la emperatriz quien actuaba como regente,
presidiendo el Consejo de Ministros y tomando toda clase de disposiciones, desde medidas sanitarias, educativas, agrarias, mineras, hasta construcción de carreteras. La actitud paternalista de ambos emperadores hacia los indígenas se reflejaba en algunas cartas y documentos, los cuales, con escasos recursos presupuestarios destinados por el Ministerio de Instrucción Pública, que no llegaban a superar el 1% apenas del total presupuestado, mientras que para 1866 llegaría hasta el 26% del total presupuestado. Las retribuciones que percibía tanto Maximiliano como Carlota como emperadores de México eran a todas luces excesivas, puesto que se situaban en torno de los 2 millones de pesos anuales, casi tanto como el actual del capital que se disponía por el Banco de México, es decir, 2.5 millones de pesos. Estos datos nos dan a entender que el cariño hacia los indígenas y su deseo de mejorar su situación de miseria y pobreza con la que se encontraba era mente, digamos que en un sentido de propaganda. Sí, se ayudaron, sí protegieron, de hecho promulgaron algunas leyes para proteger a los indígenas, no nada más protegerlos físicamente, sino también médica y socialmente, e incluso preservar sus etnias, su cultura indígena. Pero en todos lados hay otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es que mientras ellos protegían a los indígenas, ellos tenían me refiero a los emperadores, ellos tenían también un sueldazo, obviamente, de emperadores. Entre las leyes promulgadas derivadas del estatuto estuvieron, por ejemplo, la ley de organización de los ministerios, la ley orgánica que dividió el territorio en departamentos para su mejor administración y gobierno, la que creó el periódico oficial, la que reguló la política general del imperio, la ley electoral de los ayuntamientos, la ley de garantías individuales, el decreto de libertad de trabajo, favorecedor de los indígenas que trabajaban como peones al declararlos como libres, y al proponer la extinción de las deudas que tenían contraídas con los amos, con los tan famosos amos, así como al declarar que quedaban abolidas en las haciendas los castigos de prisión, cepo, latigazos y en general todo tipo de sanciones. Eran correctivas, pero realmente eran castigos hacia los indígenas. También se hablaba de normas sobre la forma de promulgar leyes y la organización del cuerpo diplomático y consular, la de el notariado, la ley sobre el contencioso administrativo y su reglamento. Es decir, si se den cuenta, tanto Maximiliano y Carlota, a diferencia de algunos otros monarcas como en Francia, Inglaterra, Rusia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, donde todavía había este tipo de monarquías, a diferencia de ellos, tanto Carlota como Maximiliano lo primero que comenzaron a hacer fue a hacer leyes, a promulgar leyes y a apoyar las que ya estaban, por las que ya había dejado Benito Juárez, a sacarlas, a darles el impulso y que estuvieran pues ya en pleno proceso. Para el 5 de enero de 1865, el emperador resolvió que, conforme a la ley del 25 de junio de 1856, no podían tener las corporaciones civiles y religiosas bienes raíces en común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la Iglesia Católica era dueña de un terreno, vamos a llamarlo de esta manera, ese terreno tendría que ser específicamente para construir una iglesia. Ese terreno no podían utilizarlo para hacer una fábrica, para arar la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, la Iglesia Católica se tendría que sostener solamente por ayuda del Vaticano. No podían caer en una especie de monopolio, de que la iglesia tuviese por ahí sus tierritas y de ahí de sus tierritas tuvieran una lana. Eso lo cambió totalmente. La actitud paternalista de Maximiliano y de Carlota se debía a propósito de legitimizar su régimen, buscando, por ahí se dice, las raíces del propio Moctezuma.
sus continuos viajes por el país y su aproximación a los indígenas, hechos inéditos hasta entonces por parte de los gobernantes mexicanos, hizo que grupos de coras, mayos, ópatas y yaquis pelearan a favor del imperio mexicano y sus líderes recibieron el rango de generales. Líderes indígenas destacados tanto en el plano militar como en el civil recibieron con deco raciones por parte del emperador, caso por ejemplo el de Manuel Lozada en Nayarit y de Tanori, jefe de los ópatas, quienes fueron nombrados oficiales del Imperio Orden de Guadalupe. Maximiliano se veía a sí mismo como padre solícito de los indígenas, promotor de su bienestar y protector de sus labores agrícolas. Este tipo de actitudes paternalistas no diferían en demasía de las utilizadas en el siglo anterior por los monarcas ilustrados europeos, así como en el deseo de educar a los indígenas y al pueblo llano en general. La Ley de Instrucción Pública del 27 de diciembre de 1865 señalaba la necesidad de instruir a todos los niños sin distinción, bien en centros municipales o de órdenes religiosas que seguían teniendo mayor peso que las públicas. No obstante, a pesar del paternalismo de los monarcas y de la existencia de la Junta Protectora, se seguían cometiendo excesos con los indígenas mexicanos, como señalaba un prestigioso jurista mexicano. Y leo textualmente: abolidos los privilegios y programada la igualdad legal, se prohibió el llamarlos indios y se cambiaron sus muy positivos beneficios por el simple título de ciudadanos. Sobre ellos se había echado pesar la principal parte de la cruelísima contribución de sangre, siendo víctimas de la inhumana y detestable leva. Si se dan cuenta, pues a los ojos de Maximiliano y Carlota, los indígenas, estos hombres de las etnias de todo nuestro país que aún todavía existen, ya no se les decía indios, está prohibidísimo llamarlos indios, o sea, actuaba en una especie de despectivo llamarle a estos indígenas indios. Se les debería llamar ciudadanos, por ejemplo, ciudadanos yaquis, ciudadanos mayas, ciudadanos otomíes, ciudadanos mazahuas, etcétera, etcétera. Durante el verano de 1865, la Junta Protectora había elaborado un proyecto de ley denominado Reglamento del Trabajo, que era bastante radical y favorable a los jornaleros y campesinos mexicanos. Sin embargo, este proyecto, antes de convertirse en ley, fue reformado sustancialmente por el mariscal francés Baïsin y la propia emperatriz Carlota, esto antes de ser aprobado. El mismo día de la aprobación de la ley de reglamento del trabajo, un diario monárquico diría lo siguiente: el trabajo de los jornaleros se ha puesto bajo la vigilancia de la ley, en combinación con los justos intereses de los propietarios. Y un segundo diario señalaría, semanas más tarde, que la ley aprobada distaba mucho del carácter y las tendencias del proyecto presentado meses atrás. Es decir, alguien ya le había metido mano a este proyecto cuando ya finalmente se había aprobado y estaba a poco ya de hacerse público. Esta ley era una muy moderada, al igual que las que ya se habían decretado durante el Segundo Imperio Mexicano, y no fue ni original ni aplicable, y solo obedecía a los deseos de Maximiliano para darse a conocer ante Europa como un gran administrador, a la vez de contentar a los terratenientes y hacendados de México. Algunos ministros del gobierno de Maximiliano deploraban la intervención directa del emperador en cuestiones jurídicas y preferían que estos asuntos judiciales los resolviera la Junta Protectora de Clases Menesterosas, que estaba pensada para atender a los indígenas, peones rurales, obreros y pobres urbanos. Esta Junta Protectora, entre comillas, tenía el carácter solamente deliberativo y consultivo, sin facultades para recibir, decidir o tomar medidas, ya que las decisiones las tomaba el Ministerio de Gobernación y también los propios emperadores. Mi querido hermano Alberto Moctezuma, llegas un poquito tarde, mi hermano, pero no te preocupes, todavía alcanzas mucha información. Por acá estaba también Pablo A. Navarro, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Maximiliano I
también intentaría que en determinadas zonas de México, especialmente en la región de Veracruz, por la fertilidad de las tierras y las buenas vías de comunicación, se asentaran colonos extranjeros para la explotación de las tierras. Ya en un principio los intentos de establecer colonos franceses e italianos había fracasado, por lo que se realizaría un amplio proyecto, elaborado con cierta racionalidad en relación con los objetivos definidos, pero su implantación fue caótica y abocada al fracaso, ya que las tierras pertenecientes al Estado mexicano eran muy escasas e improductivas. Las llamaban incluso las tierras del gobierno el patriotismo de la patria, es decir, no se las iban a dar a ningún extranjero. El Segundo Imperio Mexicano fue un régimen centralista por los conservadores a imitación del modelo francés, lo que se tradujo en una organización territorial y administrativa que abolió a las autonomías para diseñar departamentos a cargo de prefectos. El primer paso consistiría en establecer la nueva división territorial, tarea que habría de asignarse a Manuel Orozco Ibarra. Para la realización de esta nueva división territorial de México se tomaron en cuenta los accidentes físicos, la configuración del terreno, la distribución del agua, la población, los recursos naturales, económicos y las comunicaciones. Así pues, el resultado fue la creación de 8 grandes divisiones territoriales y militares que encerraban 50 departamentos de proporciones similares. Cada uno se conformaba por distritos, lo que a su vez se componían por municipalidades. Dicha organización territorial buscaba tanto el interés económico como el militar. ¿Cómo quedaría todo? Bueno, primeramente se tendría a un príncipe, a cardenales, arzobispos, obispos, gobernadores de departamento, alcaldes de las ciudades más importantes, rectores de universidades, presidentes de facultades y académicos, presidente de Tribunal de Justicia Mayor, representantes de las latifunditas y de los mayores prestamistas, 40 representantes de los terratenientes medianos y 10 de las pequeñas industrias, 100 ciudadanos elegidos por el emperador que no tuviesen antecedentes penales, 100 ciudadanos elegidos por el voto de sus conciudadanos de los departamentos del país. Como podemos ver, esta es una especie de representación, o que hizo ser una especie de representación de un senado, la cual estaba compuesta por los grupos sociales más conservadores del país, y por otro lado fueron los que le darían el apoyo a Maximiliano y lo convertirían en emperador. Un aspecto muy importante que pretendía cuidar Maximiliano era la de la conservación de los caminos, tal cual, caminos, carreteras, veredas, como le quieran llamar. Maximiliano decía: es condición indispensable del bien material del país el buen estado de los caminos. Sin fáciles comunicaciones no puede haber comercio ni florecer la agricultura. Esto debe de estar presente para procurarse con todo esmero mantener en buen estado tales vías de comunicación. Híjole, si Maximiliano viera ahorita cómo está la carretera del Sol, la carretera México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca, pues se dará cuenta que sirvió de muy poco todo esto. Hubo un decreto imperial de esto que le estoy comentando, de los caminos y carreteras, que dice así: considerando que es indispensable para el comercio y sobre todo para limpiar los caminos de los salteadores, que los primeros caminos que se pongan en ejecución partan de la capital, considerando que mientras que el camino de fierro, es decir, ferrocarril, de Veracruz a México no queda terminado, el subido precio del transporte del fierro y madera necesaria será un obstáculo al pronto desarrollo de estos medios de comunicación. Con el objeto de hacer bajar el precio de estos transportes, hemos tenido a bien decretar el artículo número 10, que dice: se establecerá un camino de fierro para tiro de mulas, que se tome provisionalmente el camino de fierro de Veracruz, que se constituye actualmente en la ciudad de Puebla. Dentro de las infraestructuras que se construyeron durante el Segundo Imperio Mexicano, no cabría destacar el desarrollo del ferrocarril, cuyos primeros tramos se inauguraron en la década de los años 30 del siglo XIX por decreto del 22 de agosto de 1837.
pero más tarde, en abril de 1861, el presidente Juárez da un impulso al desarrollo ferroviario, otorgado a los Escandón una nueva concesión para la línea de Veracruz al Pacífico con un ramal a Puebla. Ya en los inicios del Segundo Imperio Mexicano, el 8 de septiembre de 1863, Maximiliano contrataría a el ingeniero Lyons la construcción de un ferrocarril de la Soledad al Monte del Chiquihuite, tramo que más tarde formaría parte de la línea hacia México. Así, pues incluso desde la llegada de Maximiliano a México, el ejército francés pues tendría esa necesidad de transportarse, porque los caminos la verdad es que estaban muy accidentados. Y bueno, ahí se suma un poco el apoyo económico francés al desarrollo del ferrocarril mexicano, el cual fue muy elevado, ya que se hablaba de una suma de 120,000 francos mensuales, unos 600,000 pesos, obviamente, de aquel tiempo, con plazos de construcción muy estrictos, es decir, como todo estaba bajo contrato, ahí no fue como aquí la línea 12 del metro que decían: a la otra semana queda, a la otra semana queda, a la otra semana queda, y cuando por fin quedó, resultó que las condenadas vías no eran compatibles con los pues carros, ¿no? Del metro. Miren, el tiempo pues ya me está comiendo, ya por ahí creo que ya llegó mi compañero Jorge Grajales, hay que darle su espacio. Por mi parte me despido. Esta es apenas la primera parte de lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano I y por la emperatriz Carlota de Bélgica. Vamos a irnos con una segunda parte, vamos a hablar un poquito más de cómo se llevó a cabo este Segundo Imperio Mexicano, y obviamente ya para terminar con el declive o la caída de este Segundo Imperio Mexicano, y pues todo terminaría con el fusilamiento de Maximiliano junto con 2 hombres de su suma confianza. Platicaremos también un poquito así muy a grandes rasgos, a pequeños rasgos, perdón, de lo que sería pues ya después del fusilamiento que pasaría con Maximiliano. Y más adelante haré un programa específico para la pura figura de Maximiliano, para ya hablar de algunos mitos. Por ahí se habla, por ejemplo, que Maximiliano no murió fusilado, que Maximiliano pues fue protegido por Juárez. Algunos dicen que se fue para Perú, para El Salvador, para el Guatemala. Hay otros, muchos mitos que dicen, por ejemplo, que le perdonó la vida porque Maximiliano era masón, al igual que Benito Juárez, y pues entre hermanos masones no se podían quitar la vida. Vamos a hablar de esos mitos en ese programa. Por ahora les agradezco muchísimo a las personas que me estuvieron acompañando, a Azucena, Viridiana, que se quedaron prácticamente en toda la transmisión. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo muy fuerte. Ahora sí que ahí les va la señal del Dr. Spock. Larga vida y prosperidad. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos dentro de una semanita. Esto fue Veritas Dei Universus. Mi querido hermano Edgar, pues ya llegaste casi a los últimos 30 segundos, pero ahorita ya subo el video, no te preocupes, lo vas a poder ver bien, y si no, pues el sábado que nos veamos echamos el chisme del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron viendo el programa. En unos minutitos lo subo para todos aquellos que no lo vieron completo. Dentro de una semanita nos miramos, nos hablamos. Cuídense mucho.